Bueno, bienvenidos a clase. Continuamos con mecánica de los fluidos. Vamos a echarle un vistazo a nuestra guía que vamos a resolver hoy sobre mecánica de los fluidos. Entonces, su competencia, pues continuemos reconociendo las características de los fluidos. Ya todos sabemos que es un fluido, si no les recuerdo que un fluido son las sustancias que tienen sus partículas un tanto separadas unas de otras, entonces aumenta la velocidad de repulsión, pero la velocidad de atracción va disminuyendo de las partículas que conforman ese fluido, y hay fluidos gaseosos y líquidos. Bueno, ¿qué más podemos recordar? Bueno, que la mecánica de los fluidos, pues es esa disciplina de la física, ¿sí? Que nos explica o nos da a comprender estos fenómenos que ellos han traducido en leyes del movimiento de los fluidos y la interacción entre ellos con los cuerpos sólidos. Bueno, entonces el video, vamos a, del video dice Sí, acá, usted debe resolver las cuatro preguntas, ¿sí? Y ahí está el espacio. Entonces, esas son que son. Entonces, antes de verlas, yo les aconsejo que antes de ver el video, pues lean las preguntas. Con eso usted va reteniendo la respuesta. O para el video y va tomando nota de la respuesta de lo que comprende para resolver esas preguntas: qué es un fluido, qué características tiene un fluido, qué es el principio de Arquímedes y qué puede explicar a partir de este. Muy importante eso. ¿Qué relación hay entre el peso y el empuje? También. Bueno, eso ya tenemos un conocimiento previo, pero bueno, recordemos. Entonces vamos a ver el video para tener en cuenta, para poder recordar y resolver estas preguntas. Nos hablan acá, esta información que trae la guía, que sobre la conservación de la masa y la cantidad del movimiento. Y entonces los físicos han ideado unas leyes y le llaman primera y segunda ley de la termodinámica. Aquí nos las aclaran un poquito. eh, en qué aspectos se divide la mecánica de los fluidos. Entonces, eh, todos estos aspectos que estamos nombrando acá tienen que ver con la mecánica de los fluidos, y entre ese tipo de mecánica pues hablamos de la estática del fluido y la dinámica del fluido, y hay una conceptualización y hay unas variables que se tienen en cuenta como es la presión, la fuerza, el empuje, ¿sí? La densidad, ¿sí? Que hace referencia a estas propiedades. Entonces ahí vamos viendo poco a poco. eh, Cómo es que se distribuye la fuerza. Está la imagen en un fluido. Entonces pensemos en una jeringa, o cuando estamos navegando en una balsa. Bueno, cómo se distribuye esas fuerzas. Ya se habla entonces de fuerza hidrostática. Hay una ecuación para calcular esa presión, ¿sí? Digamos, esta característica de la mecánica de los fluidos. Bueno, entonces vamos a hacer ejercicios muy probablemente aplicando esta ecuación. Entonces nos deben dar todas esta información para averiguar bien sea qué presión, ¿sí? Se da hidrostática en el ejemplo que nos coloque. Bueno, todo esto nos ayuda a entender en la vida cotidiana aspectos, ¿no? Tal vez uno no aplica estos datos físicos, sino uno vive y no se detiene a identificar esto o a dar razones de por qué, ¿sí? Pero uno experimenta todas estas
cambios de la mecánica de los fluidos diariamente. ¿Qué nos pide aquí la guía? Dice, busque qué son y en qué consiste la ley de la termodinámica. Bueno, entonces les voy a poner un video. Describa con sus palabras en qué consiste la fuerza distribuida y la fuerza concentrada. Bueno, mira ahí. ¿Listo? En la fuerza distribuida, ¿en qué podemos pensar? En un barco, cuando está un barco flotando, ¿verdad? ¿Sí? Entonces ahí también podemos identificar un empuje, ¿sí? Y aquí, ¿cómo es ¿qué? La fuerza concentrada en los cuerpos de agua, ¿m? Por ejemplo, o cuando estamos alimentándonos en los fluidos que estemos consumiendo, también podemos identificar todo esto. ¿Qué más nos pide que hablemos? Bueno, eh, aquí puedes expresar la respuesta en una tabla que diga fuerza distribuida, fuerza concentrada o a partir de los dibujos. Mira, y das tu interpretación a la comprensión según lo que leas o lo que me escuches. Nos pusieron problemas que nos mandan, hay que leerlo bien para saber cómo despejamos esa ecuación que nos acabaron de presentar, ¿sí? Entonces dice, una estrella de neutrones tiene un radio de 10 kilómetros y una masa de 2 por 10 a la 30 kilogramos. Uy, harto. Usted sí sabe que esto es notación científica, ¿no? Son la expresión de cantidades grandes o muy pequeñas. Así, porque para escribir toda esa cantidad de ceros, 30 ceros, uy, no, qué pereza. Entonces uno hace 2 por 10 a la 30. ¿Cuánto pesaría un volumen de 1 centímetro cúbico de esta estrella bajo la influencia de la atracción de la gravedad en la superficie de la Tierra? Entonces, fíjese que sí nos dan toda la información, porque ¿qué nos pide para poder resolver esto? Según la ecuación, pues nos pide, eh, nos debemos tener en conocimiento la densidad, la gravedad, eso ya todo el mundo sabe que es 9,8 por metros sobre segundo cuadrado, y la altura o la profundidad, en este caso, depende del problema. Bueno, entonces aquí se hacen los datos, no sé si sabe resolver problemas, ¿no? Uno saca los datos acá, luego pone la ecuación y empieza a despejar la ecuación con los datos que tiene para contestar lo que nos están preguntando. En este primero, ¿sí? Nos dice cuánto pesaría un volumen de 1 centímetro cúbico. Eso hay que leerlo detenidamente para poder así despejar y de acuerdo a los datos que obtengamos. Bueno, ¿qué más lo puedo guiar acá? Un buceador desciende a 10 metros de profundidad en el mar. Entonces uno se va imaginando la cosa, ¿no? ¿Cuál es la presión que está soportando? Entre más se meta adentro del mar, pues más masa de agua está sobre uno, ¿sí o no? Entonces, ¿cuál es la presión que está soportando si la densidad del agua del mar es de 1025 kilómetros por segundo? Entonces, aquí sí ven, con base aquí, esta es la ecuación que debemos usar. ¿Por qué? Porque nos da densidad, tenemos la gravedad y tenemos los metros de profundidad, que son 10. Bueno, si ve que uno va sacando los datos y es más fácil. Calcula la presión que soportan las paredes de un submarino cuando se encuentran sumergidos a 200 metros, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, para poder también tener mejor comprensión de los problemas que nos ponen ahí, pues veamos el video. Para empezar a entender por qué vuela un avión, debemos Súbele el referirnos a volumen a tu Daniel dispositivo Bernoulli, porque este que lo allá tiene por el bajito. siglo XVIII hizo un gran aporte a la física, el principio de Bernoulli.
principio de Bernoulli? ¿Cómo lo iban a llamar? ¿Principio de Platini? Si lo hizo Bernoulli, es el principio de Bernoulli. Bueno, sí, lógico. Así es. Bernoulli explicó muchos fenómenos que ocurren en los fluidos a partir de la idea de que en estos fluidos la energía se conserva. Doctor, vale aclarar entonces que Ojo el con aire ese es dato, ¿no? considerado En un los fluido fluidos la como el agua. energía se conserva. Correcto, señor de acá. El aire es un fluido. Y el principio de Bernoulli relaciona la velocidad de un fluido con su presión. Ajá. ¿Listo? Y además dice que la energía de un flujo es una constante. Ajá. Esta energía es proporcional al producto de la velocidad y la presión. Ajá. ¿Listo? Bueno, entonces este principio de Bernoulli también nos va a ayudar a resolver uno de los problemas que hay ahí. Entonces, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? No, señora. Bueno, O continúo. sea que si la velocidad aumenta, la presión disminuye. Ve tomando Y apuntes, viceversa, si la velocidad bueno, disminuye, eso la sí es presión de un verdad. fluido aumenta. ¿sí? Si la velocidad aumenta, la presión disminuye. Si la presión aumenta, la velocidad disminuye. Eso no sé si lo has logrado percibir cuando inflas un globo, por ejemplo, cuando estás nadando, no sé. Tú sí, cuando te mandas a la piscina y bueno, haces un clavado, boom, vas al fondo, ¿sí? Y tú empiezas a nadar así en el fondo del mar y es como más despacio, ¿sí? Porque hay más presión del agua. En cambio, si nadas más arriba en la superficie, pues te puedes nadar más rápido, ¿sí? Por eso la gente que se hunde y no sabe nadar, pues se ahoga, ¿sí o no? Muere. Sí, señora. Sí, Ajá. señora. Pero escúcheme, pero es muy fácil. A mayor velocidad, menor presión. A menor velocidad, mayor presión. Ah. Y eso se aprovecha en los diferentes aparatos que usamos, ¿sí? O en los diferentes, bueno, de acuerdo al propósito del artículo que usted tenga. Si usted, por ejemplo, coge una jeringa y empieza a suave, 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 o si le hace fuerza duro, pues el agua sale con más velocidad cuando, ¿cierto? Sí sale, pero si tú le tapas el hoyito del abajo de la jeringa al contrario del émbolo, pues entonces tú sientes cómo las partículas del fluido, ¿sí? Tienden a tener una fuerza hidrostática constante, distribuida. Entonces, pues disminuye la velocidad, pues a mayor presión, menor velocidad. ¿Sí o no? Ah, bueno, ahora me queda más claro. Lo que pasa es que usted lo explica mejor que el señor. Bueno, me alegro de que lo haya comprendido. Pero lo mejor en estos casos es predicar con el ejemplo. Vamos a hacer una serie de experimentos rápidos y sencillos para comprender el principio de Bernoulli y por qué vuela un avión. Ajá. Recorderis Pido porque que ya la tome hemos una visto. de esas hojas de papel y la sujete por las esquinas del lado más corto. ¿Cómo no? ¿Así, doctor? Efectivamente. Si ahora le pido que sople en la parte de arriba del papel, ¿qué le parece que pasaría? Veamos, inténtelo. Esto es magia, doctor. Nada de eso. Increíble. Al soplar usted está aumentando la velocidad por arriba del papel. Bernoulli, a mayor velocidad, menor presión. Exactamente, como aumenta la velocidad del aire, hay menor presión en la parte de arriba que en la parte de abajo. Por lo tanto, el aire a mayor presión del lado de abajo levanta el papel. Muy bien. Podemos hacer otro experimento, ¿no? Otro, por favor, doctor. Hagamos otro ahora, vamos. Bueno, Ahora, señor de allá, tendrá que soplar aire en el medio de esas dos latas. Doctor, uno diría que el aire a presión tendería a separar a las latas entre sí. Veamos. Bernoulli, mayor velocidad, menor presión. Al aumentar la velocidad de aire, disminuye la presión en ese punto. Entonces, el aire de alrededor, que tiene mayor presión, empuja las latas hacia ese lugar. genial. Señor de allá, le pido que vierta lentamente el agua del bidón en este recipiente. Bien. Y a usted, señor de acá, que tome la pelotita de telgopor y la deje balancear suavemente. Es como si una fuerza atrajera la esfera hacia la corriente de agua, es fantástico.
Bernoulli, a mayor velocidad, menor presión. Ajá, y entonces... Entonces, como el chorro de agua tiene mayor velocidad que el aire, tenemos menor presión de este lado de la pelotita. Muy bien, señor de allá. El aire que está del otro lado presiona y hace que la pelotita se pegue al chorro de agua, que tiene menor presión. A la Ujú. pelotita. Preguntas, Con este príncipe. experimento vamos a ir. ¿Hasta ahí quedó claro? Sí, señora. Todo. Sí, bien, genial, ¿no? Entonces uno, allá vamos viendo por qué es que vuela, por qué es que, bueno, los aviones, y ese principio mismo se lo detectaron a las aves, entonces por eso se pudieron inventar los aviones y todos esos aparatos. Explicar cómo funciona la chimenea. Ah, eso es algo que yo siempre me pregunté. ¿Cómo sabe el humo para dónde tiene que ir? No es que sabe, lo empuja. Ahí ya es con la energía, ¿no? Que el Aquí ya la recipiente es un hogar a relación leña, energía. que el cereal de arroz inflado es el humo y el tubo de acrílico una chimenea. Y usted, señor de allá, con su turbina simuladora de flujo aéreo, es el viento que sopla por sobre la chimenea. Bueno, cómo no, doctor. Disculpe, doctor, pero yo qué papel juego en esta interesante experiencia. Usted simplemente es el testigo del experimento, señor de acá. Bien, comenzamos. Por favor, igual a mí me parece una sopladora de hojas. Silencio y comienza. Es una sopladora de hojas. ¡Santo líder! A mayor velocidad, menor presión del aire por arriba. El aire de la chimenea, que está a mayor presión, empuja el humo hacia afuera. Recordemos que el humo es un fluido, es un gas y el aire también es otro gas. Entonces ahí está la diferencia de presiones y la diferencia de la velocidad de los diferentes gases. Entonces el cereal o esa cosita que está saliendo está representando el humo, ¿no? Ok. Fantástico, doctor. ¿La puedo pagar? Por favor. Muchas gracias. Pero, por ejemplo, si tú tienes una chimenea ahí, cuando tú la enciendes, pues por eso es que es como, tiene que tener una salida de ese humo, ¿no? El humo no se viene hacia la gente, sino el humo sube por eso, por este fenómeno de Bernoulli. Ok. Buena, Este experimento consiste en encender la turbina generadora de flujo aéreo y colocar la pelota encima. Doctor, supongo que el balón debería salir disparado por efecto del viento, pero la verdad con Bernoulli nunca se sabe, ¿eh? Veamos. Adelante. Enciendo. Por favor. ¡Esto está buenísimo, doctor! Bueno, no me grites, apagó el aparato. Ah, disculpe, no me di cuenta. Lo que sucedía es que el aire de afuera está a mayor presión. El Ujú. aire que Hay sale de la más. sopladora está a mayor velocidad, por lo tanto a menor presión. Entonces el balón se mantiene fijo. Doctor, ¿lo podemos hacer de nuevo? Por supuesto. Ahí vamos. Ese es el sistema que usan en las loterías ahora, el principio de Bernoulli, las baloticas ahí o allá en un Otro bingo. experimento, Ah. Doc, dele. Ok, profe. Hay muchísimos experimentos en donde se puede apreciar el principio de Bernoulli. Ahí se ve la Pero creo que es aplicación el del tiempo de volver a principio de nuestra pregunta Bernoulli. inicial. ¿Para qué venimos a este mundo? ¿Cuánto falta para el almuerzo? No. Es por qué vuela un avión. En un avión hay 4 fuerzas involucradas, que son el peso, la sustentación, el empuje y el arrastre. Con respecto a la orientación ahí. del avión, Pilas ahí con esta imagen. Entonces, ¿sí? El principio de Bernoulli, sí, bueno, tiene en cuenta esto que acabamos de ver, ¿cierto? La velocidad y la presión, ¿sí? Pero tenemos que, para, digámoslo así, poder usar el aire como medio de transporte, nosotros, pues se debe calcular esto, se debe tener en cuenta estas otras características de la mecánica del fluido, que ahí el fluido es el aire, ¿no? Por donde va el avión.
Entonces el cuerpo, que es el avión, experimenta un empuje y logra sustentarse en el aire, o sea, mantenerse ahí. Eh, ellos hicieron el avión generando un cálculos matemáticos que tenían en cuenta todas estas fuerzas, ¿sí? La fricción con todas estas fuerzas. Bueno, La sustentación tira hacia arriba, el peso hacia abajo, el empuje hacia adelante y el arrastre hacia atrás. Pero, doctor, ¿cómo hace un avión para volar con tantas fuerzas tirándolo para todos lados? El secreto es que cuando alcanza su velocidad de crucero, estas cuatro fuerzas se anulan entre sí. ¿ah? ¿Listo? Por eso es que cuando Sí, ellos señora. detectaron eso, ¿sí? Entonces se dieron cuenta que él puede mantenerse allá en el aire, ¿sí? Claro, está implicada la energía que proporciona el combustible y toda esa mecánica ya interna del avión. Para eso lo inventaron así, por eso le pusieron todas esas situaciones, medidores de presión, medidores de no sé qué, cuántos mililitros de combustible debe tener. Todo calculan el peso de los pasajeros, el peso del combustible, del mismo material que está hecho. Todo eso porque toda la materia estamos aquí en el planeta, se nos está ejerciendo la fuerza de gravedad, ¿no? Y todo aquí en el planeta tiende al centro de la Tierra. Eso es la fuerza de gravedad, ¿no? La fuerza de atracción que ejerce el centro de la Tierra sobre los cuerpos. Entonces, una vez que encontraron que cuando todas estas se encuentran, se pueden anular, entonces se mantiene allá el avión alto sin necesidad de caerse. Los paracaidistas también tienen en cuenta esto porque una vez se lanzan, pues en un principio está todo esto así igual funcionando como un avión, pero la distancia va disminuyendo al suelo y hay que empezar a generar maniobras y por eso se inventaron así el paracaídas con esa forma, el mecanismo. No sé si me estás entendiendo, Juan. Sí, señora. Sí, bueno, Sí, Y señora. aventurar sigamos entonces el escuchando. empuje, ¿Por qué la vuelan los fuerza que aviones? proporcionan las turbinas y el arrastre, la resistencia del aire a ser Ah, sí, atravesado por el venga, avión. lo devuelvo un momentico. Quiero que escuches esto, porque hay mucha gente que le pregunta o se ha preguntado, Fuerza que empresa yo, ¿por proporcionan qué las vuelan? turbinas y el arrastre, la resistencia. Ah, bueno. Se anulan entre sí. Doctor, me animaría a aventurar entonces que el empuje es la fuerza que proporcionan las turbinas y el arrastre, la resistencia del aire a ser atravesado por el avión. Usted ha aventurado Ujú. muy acertadamente, señor de acá. ¡Ay, qué aventura más acertada! ¡Qué acierto más aventurero! Pero es obvio que un avión vuela porque las turbinas hacen... No. Nada obvio, señor de allá, y es un error pensar de esa manera. Ujú. Error. Piensen ustedes que para que un avión de 500 toneladas pueda volar, se necesita una fuerza de solamente 100 toneladas. ¿Y las otras 400 toneladas quién las sostiene? Exacto. Ahí tiene Bernoulli. A mayor velocidad, menor presión. Precisamente, las turbinas generan una propulsión del avión hacia adelante con una cierta velocidad. Si tomamos, por ejemplo, el diseño de un ala, veremos que el aire tiene que recorrer mayor camino en la parte superior que en la inferior, o sea que en la parte de arriba hay mayor velocidad que en la de abajo, donde el aire va más lento. Maestro Lee, velocidad y presión. Sí, bueno, Bernoulli. También Esto cuando quiere uno va en decir una entonces que bicicleta, el aire en siente la eso. parte superior tiene menor presión y en la parte inferior, al tener mayor presión, empuja hacia arriba. Doctor, esa vendría a ser la fuerza de sustentación que usted mencionó anteriormente. Exacto, eso es la sustentación. Siempre y cuando el avión tenga una cierta Ujú. velocidad hacia adelante, va a estar sostenido por el aire desde abajo, Sí, principalmente sí desde es, las alas. sí es constante. Entonces el principio de Bernoulli explica la sustentación, que es una de las 4 fuerzas del avión. Así es, y en este caso, la sustentación se va a compensar con el peso que está relacionado con la fuerza de gravedad. De esta manera, las 4 fuerzas se compensan y el avión vuela. ¿Listo? Sí, ya terminé. Bueno, entonces podríamos despedirnos con un experimento.
Por supuesto, buena idea. Preguntas. Pero esto hace lo que creo que hace. Será cuestión de encenderlo. Ah, bueno, observe ahí. A la una, a las dos y a las tres. A cierta velocidad constante. Bueno, comentarios, preguntas, ¿no? ¿Quedó claro el No, principio? señora. Sí, señora. Genial, ¿no? Entonces ya Todo muy claro. puedes explicar, ya puedes darte una respuesta de por qué vuelan los aviones, ¿sí? Bueno, naturalmente las aves, pues, imagínense, genial. Entonces, así mismo en las aves. ¿M? Pero en un fluido como el mar, es lo mismo, sino que el fluido es diferente. Bueno, aquí le voy a mostrar este video de las leyes de la termodinámica. No son difíciles, pero la energía tiene que ver también en esto, ¿no? Porque la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y en el principio de Bernoulli, pues fíjese que los aparaticos que usaban, que liberaban el aire, pues tiene un mecanismo y si uno no lo enchufa, pues no funciona, ¿cierto? Entonces, porque él requiere, su motor requiere energía, ¿sí? Como todo. Y pues para que pueda el avión elevarse, pues tiene que empezar, no sé, como tú viste cuando te fuiste para allá, cuando te subiste al avión, uno que experimenta, y al principio, uy, qué feo que se siente, ¿no? Cuando él ya Sí, sí, señora. Sí, con la señora. fuerza que ha liberado de la energía almacenada en el combustible y el trabajo de las turbinas que rompe con eso, porque uno pareciera que el aire no generara barrera, pero sí, o por ejemplo cuando uno está metiéndose a la piscina, uno tiene que meterse de una manera y tomar un impulso. Porque si usted se bota sin hacer como una especie de, digamos, formar como un movimiento parabólico y que entre de la cabeza como una flecha, pues usted se va a pegar fuertísimo en el abdomen. Porque si usted se manda sin hacer un arco, o con los brazos extendidos, no, es la tensión superficial del agua, eh, porque pareciera, pero las moléculas del aire y del agua tienen una fuerza de cohesión, ¿sí? Y de adhesión. Entonces generan como una película que uno no la logra ver, ¿sí? Y solo se rompe de esa manera. Por eso hay gente que cuando se bota a la piscina, uy, se pega durísimo con el agua en el estómago, ¿sí? Hasta se le saca el aire y mejor dicho, puede hasta ahogarse. Bueno, ¿quedó claro? ¿Tienes algún comentario de una experiencia tuya? No, señora, todo muy claro. Bueno, No, Es de la y pues de termodinámica pronto lo del en 5 avión. minutos. La idea en síntesis. Érase una vez un mundo en el que existían objetos muy complejos, cosas como gases, sólidos o imanes, sistemas formados por millones y millones de pequeños elementos, ajá. tantos que intentar predecir el comportamiento de todos ellos era una verdadera locura. No sé cómo Hasta quitar que esa barra. finalmente los físicos comprendieron que podían estudiar el sistema en sí mismo, como una entidad, y ver qué propiedades tiene a gran Ay, escala, sí, sin atender a sus Jules componentes Kelvin. más pequeños ni a las extrañas reglas que los rigen, inaugurando de este modo la termodinámica, cuyos 4 pilares son las leyes de la termodinámica. Antes de nada, vamos a conocer a todos los que juegan aquí. Cojamos 2 sistemas termodinámicos, como estos 2 globos llenos de gas. Si se nos ocurre unirlos por este conducto con una pared móvil, será algo así. Lo que acaba de ocurrir es equilibrio mecánico. Me explico. Hemos puesto en contacto 2 gases a distintas presiones, por lo que el más presurizado ha empujado la pared hasta que el otro no ha querido ceder más y ha empujado hacia el lado contrario. Eventualmente, este tira y afloja acaba con la pared quieta. Y ahí, en ese momentos en que ellos están
cambiando la presión y se mueve un globo y se infla uno más que el otro. Ese, esa es una característica de la ley, ¿no? Si han ¿Sí igualado, ve? hay Se tiene, equilibrio. hay Pero, un equilibrio. para mover el pistón, Cuando ya es se dejan de necesario mover, es que ya ambos están equilibrados, tanto la presión interna en el globo con la externa, ¿no? Porque el aire afuera también ejerce una presión, como vimos en Bernoulli. realizar un trabajo mecánico. El gas tiene que poner energía para hacerlo. ¿Y de dónde ha sacado esta energía? Bueno, en estas situaciones lo que hacen los físicos es inventarse una energía potencial de donde extraerla, la energía interna del gas. Y fijaos que para que todo esto suceda hay que pagar un precio. El volumen de los gases ha tenido que cambiar. Pero traigamos otros sistemas. Sí. Cojamos dos sólidos a distintas temperaturas y pongámoslos en contacto. De la primera parte, ¿hay alguna pregunta, príncipe? Hay que pagar un precio. Mire, No, señora. ¿sí ven? Para que haya un equilibrio, pues las presiones internas y externas. Y eso que dice, el volumen parece, si ve que cambia de un globo al otro, porque hay ese trabajo, ese Sí, pasar sí, señora. la energía de uno al otro, ¿sí? Y lograr el equilibrio. Bueno, logra el equilibrio cuando uno ha, digámoslo así, ha transformado su energía interna, ¿sí ves? De las partículas que conforman el fluido interno de este globo, por ejemplo. Bueno, Sí, Ha señora. tenido que cambiar. Pero traigamos otros sistemas. otro. Cojamos dos sólidos a distintas temperaturas. Aquí está implicado son sólidos. Y aquí hay otro factor, otra variable que es la temperatura. En el anterior, aquí, era presión, ¿cierto? Presión y el fluido, ¿no? Aquí es el estado es sólido del cuerpo, pero a temperaturas diferentes. Entonces, ahí hay otro comportamiento. Y pongámoslos en contacto. Lo que ocurre es bien conocido. El cuerpo más caliente transferirá su energía en forma de calor al más frío. Segunda ley de la Hasta que sus termodinámica. temperaturas se igualen. Y entonces se alcanzará el equilibrio térmico. Como por ejemplo cuando vamos a tomar el café. Entonces, en la olleta tiene cierta temperatura el café. Lo pasamos ¿al qué? Al pocillo o a la taza y pues la temperatura del café, ¿sí? Esa energía, ¿sí? Se transfiere a la taza. Por eso cuando uno la toca, uy, la taza está caliente. Uno dice, uy, qué caliente, o no, ya está tibio, ya está frío, ¿sí? Uno Sí, señora. percibe la variación de la temperatura. Aquí la segunda ley nos habla de que la energía se transfiere de un cuerpo a otro. ¿No te suena familiar? Hay dos magnitudes. Y hay equilibrio. ¿Sí ves? En este caso, ¿sí? Miramos ahí, les ponen a analizar. Si ves que uno de los dos cuerpos pierde, digámoslo así, entre comillas, pierde, transfiere o sufre un cambio mejor, ¿sí? De Sí, señora. la variable en cuestión. Miren ahí la comparación. Que tienen que igualarse para que haya equilibrio. Tiene Este que equilibrio igualarse. requiere de una Vea, tiene que igualarse la variable para que se dé un equilibrio. ¿Mm? Mire. dos magnitudes Ok. que tienen que igualarse para que haya equilibrio. Este equilibrio requiere de una transferencia. Mire acá, el equilibrio está con Q cuando es temperatura y acá el equilibrio está con trabajo, ¿sí? Que se mueve. De energía, la cual emana de la energía interna. Pero, ¿cuál es el análogo del volumen? ¿Cuál es el precio a pagar por el equilibrio térmico? Pues los físicos del momento no sabían qué era. Entonces, sí, hay un equilibrio, pero las variables cambian, ¿sí? Del fluido, las variables cambian. Entonces, y se preguntaron sobre el volumen. Volumen es el espacio que ocupa un cuerpo. Bueno,
depende de la sustancia, ¿sí? Se da la unidad de medida. Así que le pusieron un nombre. Entropía. Bien, dicho todo esto, ¿estáis listos para ver las leyes? Vamos allá. ¿Listo? Entonces, al buscar el equilibrio, entonces a ese cambio del volumen de uno de los cuerpos, entonces ya todo ese sistema le llamaron entropía. La ley cero nos dice que si un Bueno, cuerpo A y un cero cuerpo B ley. están en equilibrio y el cuerpo B está a su vez en equilibrio con un cuerpo C, A y C están también en equilibrio entre ellos. ¿Listo? ¿Sí la escuchaste la primera ley? ¿Me repite? ¿Quieres? Toma un Entropía, sí. pantallazo o ahorita te dejo el link A de y este C video. están también en equilibrio Ok. entre ellos. Y dirás, oh vaya Crespo, qué sorpresa. Pues lo cierto es que esto no se puede derivar de ninguna parte, por lo que hay que postularlo y considerarlo como verdadero. Alguien tenía que poner la puntilla. En fin, vamos con la primera ley. Lo que dice, básicamente, es que la energía se conserva. No puedes sacarla de la nada. Por ejemplo, si quieres que un gas se expanda para empujar un pistón, esta energía debe o bien tomarse de la energía interna del gas, lo que reducirá su temperatura, o bien debe introducirse al gas en forma de calor. Ajá. Nada es gratis en el universo. Toca la favorita, la segunda ley. ¿Quedó clara la primera Nada ley? es gratis en el universo. A Sí, ver, señora. O bien debe introducirse al gas en venga, forma la repito. verdadero. La cero es que Alguien todo tenía que está en poner la puntilla. equilibrio porque En fin, vamos con la si primera ley. cada cuerpo Lo está que en dice, equilibrio, pues todos están en equilibrio, los que conforman un sistema. Pero la primera ley dice, ¿sí? Que hay que mover cosas, que hay que calentar cosas y hay que potenciar las cosas, ¿sí? básicamente, es que la Señora. energía se conserva. ¿Mm? La ley dice, la materia y la energía no se crean ni se destruyen, solo se transforman. Entonces aquí se está evidenciando en esta primera ley, la ley de la conservación de la energía. No puedes sacarla de la nada. Por ejemplo, si quieres que un gas se expanda para empujar un pistón, esta energía debe o bien tomarse Sí. De ellos mismos, se agregándole a ese más cantidad de gas, ¿sí? Si son un gas que para mover ese pistón, para mover un cuerpo de otro que esté sobre un gas, por ejemplo, ¿sí? Puede de las mismas fuerzas de los movimientos de las partículas se puede aprovechar, pero cuando no es suficiente para el propósito, pues lo calientan. de la energía interna del gas, lo que reducirá su temperatura, o bien debe introducirse al gas en forma de calor. ¿Sí? Porque hay que calentarlo porque al irse él expandiendo va bajando la temperatura. Entonces, pues se calienta, ¿sí? Efecto de la olla a presión, En el ¿sí? universo. Toca la favorita, la segunda ley. Esta surge en origen de estudiar las máquinas térmicas y hay varias formas de expresarla, pero la más popular es que cualquier proceso termodinámico aumenta o deja igual la entropía del universo, aunque en la mayoría de los casos la aumenta. Puede ser que en tu pequeño sistema hayas conseguido disminuir la entropía, pero siempre resulta que al hacer eso has aumentado la del resto del La del universo. resto, claro. Si te estás preguntando qué demonios es la entropía y por qué tiene que aumentar siempre, no te molestes. La entropía es una manifestación de algo que le ocurre a esos elementos que forman nuestro sistema, pero estamos hablando de termodinámica, del conjunto en sí mismo. Aquí no nos importa su interpretación microscópica. La entropía es una magnitud a gran escala, y la teoría no nos dirá mucho más sobre ella. Hey, pero Crespo, la entropía no era lo que medía el grado de desorden de un... No, No se hacen spoilers en mi canal. Pero... Fuera de mi propiedad. Y por último, la tercera ley. Una de sus formas de enunciarse es que no se puede enfriar un sistema termodinámico al cero absoluto en un número finito de procesos físicos. Vamos, que el cero absoluto de temperaturas es inaccesible. Solo podemos acercarnos a él, nunca alcanzarlo. Sin duda, ¿Sí la oyes? termodinámica es capaz de predecir en un sinfín de sistemas de características. Sí, señora. Sin embargo, no es capaz de dar un sentido físico a muchas de sus entidades, como la temperatura y la entropía. Para eso, los físicos tuvieron que esperar a una teoría que consiguiera trabajar con esos pequeños elementos tan molestos, la física estadística. Pero esa es una historia para otro vídeo. Con Y recuerda, matemáticas. si quieres más ciencia, suscríbete. Y gracias Bueno, por vernos.
te voy a poner el link de ese video para que tú lo copies y, y puedas devolverlo. Ahí están explicados rápido, pero muy bien. Las tres leyes, bueno, las cuatro, porque él metió la cero. Comentarios, preguntas. Entonces vamos a la No, guía, todo está bien. ¿cierto? Genial, esto es muy interesante. Ya nos quedan poquitos minutos. Bueno, vamos a ver qué nos dice acá nuestra guía. Dice, hipótesis del medio continuo. Bueno, esta hipótesis, ¿sí? Se la adjudicaron a la mecánica de los fluidos, pero dependiendo, es la hipótesis de las tres leyes, bueno, las cuatro leyes de la termodinámica, ¿sí? Y esencialmente se centran en la primera y segunda ley, ¿sí? Acuérdate en el dibujo de la primera ley, ¿sí? Y que hace referencia, la primera ley hace referencia, ¿sí? Veamos acá, ¿qué se hizo? Que se... Ay, qué pereza esos anuncios. Mira la imagen de la primera ley. Verdadero. Alguien tenía que ponerlo y considerarlo como verdadero. Alguien tenía que poner la puntilla. En fin, vamos para un pistón. Esta energía debe... Bueno, voy a mostrarte. Primera y segunda ley para que lo que nos dice ahí en la guía, estoy compartiendo, ¿no? Qué pereza, no comparto. Ay, Juan Pablo. Profe, Bueno. ¡Tirín! Bueno, ¿qué nos hacen referencia ahí de la hipótesis del medio continuo? ¿Sí? Que nos lleva a algo que se llama la estática de fluidos, ¿sí? Que es una parte de la mecánica de los fluidos que sin duda, ¿sí? Nos quiere dar a conocer las fuerzas que se están alterando, ¿no? Que alteran su posición, primera y segunda ley. Que los factores que influyen son la presión y la temperatura, ¿sí? En los fluidos, sea gaseoso o sea líquido. Entonces, esta se aplica con base al estado del fluido, si es líquido o es gaseoso. Entonces, si está líquido, pues hablamos también de la hidrodinámica, ¿sí? Que es un término que dice acá que se aplica al flujo de los líquidos, ¿sí? O de los gases, pero a baja velocidad, ¿sí? Como el principio de Bernoulli que nos mostraba qué sucedía, ¿sí? Con los gases, tanto en el interior de la máquina como en el gas del exterior, pues que el exterior tiene más presión, ¿sí? Y menos velocidad. En cambio, el interno de la máquina, de esa sopladora de hojas, ¿sí? Entonces ahí aumentó la velocidad y sale, pues, y atrae, el otro es empujado, el que tiene menos velocidad empuja el cuerpo al de mayor velocidad. Entonces está implicado la presión, la velocidad, el peso, ¿sí? Que hace las fuerzas del equilibrio, como ya vimos en los videos. Bueno, esto es explicación de la explicación de los videos. Aquí hay algo que eso ya es comprensible y lo hemos experimentado, que la presión aumenta con la profundidad, por ejemplo, en los cuerpos de agua, ¿sí? Entonces, y pues, por ejemplo, los buzos, por eso ellos deben llevar sus tanques de oxígeno, porque a qué hora, si van a bajas profundidades del mar,
pues se demora mucho en ir y volver a tomar. Menos mal se inventaron esos equipos. Bueno, entonces, entre más se meta uno hacia el fondo del mar, pues más cantidad de agua está sobre uno, entonces genera más presión. Y pues el empuje, para hacer el empuje, pues se necesita tener unos alientos para devolverse y poder subir y romper esa fuerza. Eso depende de la velocidad con que uno empiece a mover los pies, la posición del cuerpo, todo eso. No sé si tú has entrado al mar con o sin equipo de uso. Sí, cuando uno va a la playa, Sí, sí, señora. ¿m? O cuando uno va Sí. a la piscina. Bueno, entonces implica aquí las fuerzas. Sí, bueno, aquí esta imagen, ¿sí? Nos habla de la fuerza distribuida, ¿sí? Entonces pensemos en una ¿qué? En una jeringa, ¿sí? El émbolo. Si ve que la superficie del émbolo, esa parte de adelante como oscura, que es como un caucho, ¿cierto? Ocupa todo el cilindro de la jeringa, ¿cierto? Y uno cuando hace la fuerza, la presión va toda, se distribuye la fuerza a todo el fluido que esté dentro de la jeringa, sea cual sea la sustancia que sea, ¿sí o Sí, no? señora. Entonces ahí, entonces Sí, esto nos señora. ayuda. ¿Mm? Vemos aquí en el dibujo de la concentrada, ¿no? ¿Sí? Ahí podemos identificar la diferencia que nos pide más adelante. Entonces, mm, a ver aquí qué es lo relevante de lo que está aquí para un fluido en reposo, ¿sí? Un fluido en reposo, o sea que no se está moviendo. Parecía que la fuerza distribuida en la superficie siempre debe estar dirigida perpendicularmente, mire, ¿sí? A la de la superficie. En efecto, el fluido en reposo no se puede resistir una fuerza tangencial, ya que las capas del fluido resbalarían unas sobre las otras, ¿sí? Que rompe esas capas, por ejemplo, por eso esa forma de las embarcaciones que son como, tienen un ángulo, si has visto, para que pueda ir rompiendo esas capas de agua, ¿sí? Y poder ir, pero si ves que la parte que flota está en contacto con el agua, ¿sí? Y tiene una cierta, digámoslo así, tamaño, ¿sí? Entre más tamaño, más está distribuida, ¿cierto? ¿Sí? Esas fuerzas. Sí, Pero señora. si disminuye el tamaño, ¿sí? Pues va a ir para el fondo, ¿sí? Es como, por ejemplo, a ver, los tacones de las mujeres. No sé si a ti te han pisado con un tacón ancho y te han pisado con un tacón delgadito. Uy, ¿dónde se siente más dolor y más presión? ¿En el ancho o en el delgado? Porque la superficie también tiene, el tamaño de la superficie también distribuye las fuerzas. Bueno, entre menos superficie del cuerpo que esté sobre el fluido, pues se concentra toda la fuerza ahí en esa pequeña superficie. En cambio, la superficie más amplia se va distribuyendo por todo el espacio, ¿sí? Todo ese volumen que tiene ese cuerpo. ¿M? Entonces, nomás cuando uno está, si uno se manda un clavado, por eso los clavados de ir en una forma como angular, porque si usted se manda al agua de la piscina así sin hacer una forma angular, pues, usted siente el golpe. Bueno, entonces aquí se puede calcular esa presión, ¿sí? Eh, en la fuerza hidrostática, ¿sí? Ya que es igual la presión al cálculo
de multiplicar la densidad, la gravedad y la profundidad depende del fluido o de la altura. Bueno, entonces, Sí, señora. aquí dice que el principio fundamental de la hidrostática establece que la presión, bueno, esto sí hay que tenerlo clavecilla, ya me acordé, la presión en un punto del interior de un fluido, ¿sí?, es directamente proporcional a la densidad. Venga a ver, entonces ahí se experimenta un empuje a la profundidad que se encuentre dicho punto y a la gravedad del sitio en el que se encuentra el fluido, ¿sí? A ver, por ejemplo, por eso es que nosotros acá nos hundimos, pero usted vaya allá donde, por ejemplo, afuera del planeta no hay aire, nada, pues entonces, pues ahí por eso es que no hay, esto no se aplica. Bueno, es diferente. Quiero que veamos este video. Me parece que sí, que es este. Me encanta porque ahí les amplía un poquito más con experimentos. Cuán importante es Ay, una Dios pieza mío, con estos tan mensajes. importante como un simple número. Nuevo Protex Pro. Bueno, ya. Adelantemos un poquito. Bueno, aquí nos hablan de un fluido. ¿Cuánto nos queda de clase? Toca adelantar. Fluidos, concepto y propiedades. Para comenzar este tema, lo primero que tenemos que analizar es qué es un fluido. Un fluido es toda sustancia en fase líquida, gaseosa o inclusive en plasma que se caracteriza porque sus partículas se mueven y cambian de posición con gran facilidad. Un fluido se distingue porque al aplicarle una fuerza se deforma continuamente, debido a los esfuerzos cortantes aun cuando este es pequeño. Los fluidos carecen de forma propia y adoptan la forma del recipiente que lo contiene. En sus partículas, las fuerzas que las mantienen unidas son débiles, acoplándose a las paredes de un recipiente. Por esa razón, si tú metes un fluido en un recipiente o en un vaso, este tomará la forma del vaso o del recipiente. Algunas sustancias fluyen y se adaptan a los recipientes donde son ubicados y también se dispersan o se deslizan con gran facilidad. Se llama fluidez. Contenedores donde se intentan contener. Esa habilidad, esa Los capacidad, esa fluidos están característica de conformados por los moverse líquidos y se los llama gases, fluidez. pero hay diferencias entre estos. Y dependiendo de la fluidez también se habla, o sea, de ese poderse mover las partículas, se habla de viscosidad. Entonces, ahí se dice que hay sustancias más viscosas que otras o que fluyen más que otras. Bueno, Siendo los gases mucho Claro, menos viscosos. Otra diferencia es que los líquidos toman la forma del recipiente que los aloja con gran facilidad, manteniendo su propio volumen. Pero en el caso de los gases no. carecen tanto de volumen como de forma propia. Las moléculas no coaccionadas se Si ve deslizan que en los líquidos. ¿por qué los gases no tienen un volumen? Porque como tienden a dispersarse por todo, por eso tienen, dentro de un recipiente no tienen un volumen fijo, pero mire, tienden a ocupar el mayor volumen. Mire ahí el humito de la taza. En cambio, los gases se dispersan. Y ahí se evidencia primera ley. ¿Usted qué cree, cómo cree que está esa vasija? Está caliente, ¿no? Sí, señora. Porque el fluido está a altas temperaturas y le transfiere la energía. Vamos a ver sus propiedades y en general qué es un fluido. Bueno, adelantemos porque esto ya lo habíamos trabajado. Antes de comenzar con las propiedades de los fluidos, como sabrán, el área de la física que estamos analizando en esta serie de videos se llama mecánica de fluidos. Esta es una rama de la física que estudia el comportamiento de los fluidos, ya sea que estos se encuentren en reposo o en movimiento. Una vez aclarado esto, vamos a empezar. En un principio del video explicamos lo que era un fluido, pero si lo definimos bien, sería todo cuerpo que tiene Quiero que recuerdes esto. Era más rápido. Como puedes ver, la miel es más viscosa que el agua. La viscosidad es la resistencia que ofrece un líquido para fluir libremente. ¿Listo? La miel no fluye tan fácilmente como lo hace el agua. La tercera propiedad es la tensión superficial.
y Uy, es es causada por los importante. efectos de las fuerzas intermoleculares que existen en la interfase. La tensión superficial depende de la naturaleza del líquido, del medio que le rodea y de la temperatura. La superficie de cualquier líquido se comporta como si sobre ella existiera una membrana que cubre al fluido. Un claro ejemplo de esto es cuando metemos una aguja al agua. Este queda flotando debido a la temperatura y al medio que lo rodea. ¿Mm? La cuarta propiedad de los fluidos es la densidad. Este ya lo habíamos explicado en un video llamado peso, masa, volumen y densidad. En la descripción te voy a dejar el link del video. En esta ocasión lo vamos a mencionar pero como una propiedad de los fluidos. ¿Qué es densidad? Es la cantidad de masa por unidad de volumen de una sustancia, lo que quiere decir que entre más masa tenga un cuerpo en un mismo volumen, mayor será su densidad. Un ejemplo aquí es cuando en un recipiente combinamos tres sustancias, Aquí. tiene mayor densidad, Vea. y la que está en la superficie del recipiente es la que tiene menos densidad. Bueno, entonces acá, el de mayor densidad se va al fondo. Que es menor que la miel, se queda acá. Y el aceite es súper bajita, por eso flota. La sustancia que está en el fondo del recipiente tiene mayor densidad y la que está en la superficie del recipiente es la que tiene menos densidad. Ujú. El siguiente es la quinta propiedad de los fluidos, el volumen específico. Es el inverso de la densidad y se define como el volumen ocupado por la unidad de masa del fluido. El peso específico es la sexta propiedad de los fluidos. Es el peso. Bueno, voy a adelantar. Por Y último tenemos la presión. La presión es la última propiedad de los fluidos que vamos a ver en este video. El cambio de la presión depende de la altura en la que nos encontremos. Entre Ujú. más profundidad haya, mayor va a ser la cantidad ¿Sí? de presión. Entre más en la superficie esté, menor cantidad de presión. También existe un cambio de la presión cuando reducimos el volumen de la tubería. Ujú. Entre menos área exista, menor cantidad de También presión. está referente el área. Mayor sea el área que existe en una tubería, mayor va a ser la cantidad de presión. Entonces, ¿esto a qué se debe? Esto es debido a las velocidades que tiene un flujo. En donde hay menor área, existe una mayor velocidad. Y en donde existe mayor área, ¿Sí? existe una menor cantidad Inversamente de velocidad. Por proporcional. esa razón, pasa esto con la presión. Bueno, aquí faltó una que es la comprensibilidad. Una jeringa, y si te fijas, aquí el aire se comprime reduciendo su volumen. En cambio, con el agua esta no se comprime, dejando claro que no todos los cuerpos son compresibles. En cuanto a la Ujú. viscosidad, ¿Sí esta es la quedó segunda claro propiedad. comprensibilidad? Tenemos aquí un ejemplo de compresión. Vamos a comprimir aire en una jeringa y si te fijas, aquí el aire se comprime Reduciendo su volumen. Vea. El aire, los gases sí se pueden evidenciar esta propiedad de la comprensibilidad. O sea, sí se pueden comprimir. En cambio, los líquidos, los fluidos en líquido, no. reduciendo su volumen. En cambio, con el agua esta no se comprime, dejando claro que no todos los cuerpos son compresibles. En ¿Listo? cuanto a la viscosidad, Bueno, hay otro recorderis. Sigamos viendo aquí. Ay, se nos acabó la clase. Bueno, dudas, preguntas. Despejar la ecuación, ¿oíste? Saca los datos. Venga, a ver si tengo un ejemplo de cómo se usan esas ecuaciones. Espérese y verá. Un momentico. esta es la segunda propiedad de los fluidos. Mm. Mm, mm, mm. A ver. Bueno, es que hay tantas ecuaciones para calcular eso. Mm. Bueno, aquí. Qué feo esas propagandas. Que no alcancé a listar las diapositivas. I am a subject matter expert. Se va a sumergir la masa y el volumen de una sustancia.
sustituirla por No. esto de acá. No la Tensión logré. por volumen. Bueno, entonces vamos a la guía un momentico. Bueno, ya podemos contestar esas preguntas. Ahora los ejercicios. El cuarto, por ejemplo. Calcula la presión. Ya me están diciendo, ay, pero no estoy compartiendo. Se calcula la presión, entonces saca los datos. Bueno, compartir. Entonces, presión, interrogación. Un cilindro de acero, entonces 2 kilogramos, ¿eso a qué hace referencia? ¿A qué unidad de medida? Kilogramos es unidad de medida de qué? De masa, ¿no? Masa. Sí. Apoyados por una de sus bases que tiene 3 centímetros de radio y superficie de 2,83 por 10 a la menos 3 centímetros. Entonces, es como si es cilíndrico, como la jeringa, ¿no? Dice así, apoyada, que ejerce un cilindro de acero, 2 kilogramos de acero de 2 kilogramos. Calcula la presión. Entonces, presiona que es igual a densidad, gravedad, 9,8 metros sobre segundo cuadrado y altura o profundidad. En este caso hace referencia a si tiene una base, ¿sí? Si tiene, bueno, aquí dice que la densidad, entonces toca sacar la densidad. Densidad es igual a masa sobre volumen, ¿no? No se te olvide. Entonces calcula la densidad y ahí sí la puedes después multiplicar con la gravedad. Y la profundidad, aquí su base es de 3 centímetros de radio y una superficie de 2,83 por 10 a la menos 3. Es súper pequeñito, 3 centímetros. No es tan alto. No es tan alto el cilindro, pero sí tiene harta masa, o sea, debe ejercer harta presión. Porque entre menos volumen, más presión, ¿te acuerdas? Entonces ahí resuelves con base a esta ecuación. Bueno, densidad es igual, ya la hemos visto en una guía anterior, que densidad es igual a masa sobre volumen. Entonces aquí te dan. A ver este otro ejercicio. Calcula la presión que soportan las paredes de un submarino, ¿sí? Cuando se encuentra sumergido a 200 metros. Bueno, este está más fácil, ¿sí? Porque la densidad del agua del mar no la deben decir. Sí, mire, ahí está, 9,8, 1030 kilogramos por... Entonces ya ahí están todos los datos. Entonces P es igual a esta densidad por la gravedad, que es 9,8, miren, si se la dan aquí, porque nosotros no. Y la distancia, que es 200 metros. Y ya. ¿Sabes despejar? ¿Sabes eliminar? ¿Sabes, digámoslo así, cuándo se elimina una? Porque presión, ¿en qué unidades de medida se da? Depende de lo que nos quede acá, ¿sí? Kilogramos metro cúbico, kilogramos metro segundo cuadrado, más metro, entonces, no, quedaría kilogramo cuadrado, metro cuadrado, segundo cuadrado. Bueno, de aquí les dicen, expresa la densidad del agua del mar en gramos. Uy, Dios. Yo no había visto este ejemplo. Entonces aquí dice, un buceador desciende, aquí tienes que calcularlo en diferentes. O sea, calculas y pones el resultado con estas 1, 2, 3, 4 unidades de medida de cálculo de la densidad, porque te dice,
¿cuál es la expresión que está soportando si la densidad del agua del mar es kilogramo metro cúbico? Entonces expresa la densidad del agua del mar. Uy, no, tantos cálculos con la densidad. Ah, cuando la densidad la calculas con gramo por litro, cuando la densidad la calculas gramo centímetro cúbico. Ay, 1, 2, 3, 4. Ay, yo te acepto dos nomás. Porque ahí tendrías que expresarme, hacer el cálculo 4 veces. ¿Sí? Cuando está la densidad en esta unidad de medida, ¿sí? O sea, pasar esta densidad, pasar de 1025 kilogramos metro cúbico a gramos por litro. Entonces ahí tienes que usar los factores de conversión. ¿Sí sabes eso? Sí, sí, señora, eso sí. ¿Sí te acuerdas de factores de conversión? ¿A qué equivale un kilogramo en gramos, por ejemplo? ¿Cuántos gramos tiene un kilo? 1000. Factor de conversión. ¿Sí te acuerdas? Entonces, este Ah, dato lo tienes que pasar o convertir a estos, a cada uno de estos. ok. ¿Listo? Eso, menos mal lo leí para hacerte claridad. De eso se trata aquí la clase, de explicar hasta los problemas, cómo están planteados. Bueno, príncipe, cualquier cosa eh, que no hayas comprendido, dime ahorita, porque ya se nos acabó la clase. No, profe, Está tan todo claro. difícil, ¿cierto? No, no. Tienes que usar los conocimientos previos, que se habló de densidad, que se habló de conversión, de despejar ecuaciones. Es eso es las matemáticas básicas en física. ¿Listo, mi amor? Bueno, Ok, nos vemos de hoy en 8 o nos oímos. está ahí. Que estés muy bien. Ánimo, empieza a Igualmente, profe. resolverla de una vez ya que tienes los conocimientos fresquitos. Bueno, señora, ¿Vale? muchas gracias. Y que te vaya bien por allá. Te dejo de Gracias, grabar. profe.